Bien, estamos con Diego Giacomini. Diego es licenciado en Economía, especializado en Economía Internacional por la UBA. Es Master of Sciences en Economía Internacional de la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Es director de Economía y Regiones, profesor de la Universidad de Belgrano, profesor de la Universidad de Buenos Aires, sí, y coautor de 4 libros. Sí, con Javier Milei. No. Sí. Sí. Política económica contra el reloj, sí, Maquinita inflete de valuta, sí, Otra vez sopa, sí, y el último, me animaría a decir el más entretenido, el de este año, Libertad, Libertad, Libertad. Exactamente. Bien, bienvenido. No sé si es el más entretenido, es el que por escándalo más me gusta a mí. De acuerdo. Y a Javier también. Bueno, bienvenido, gracias por estar en Córdoba. Un placer enorme estar en Córdoba. Primera pregunta, ¿qué te llevó a estudiar economía? Yo nací en 1971. En 1989, con la hiperinflación de Alfonsín, yo estaba cursando el 5º año en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es el colegio de la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo perfectamente que yo iba al turno tarde, entraba 1:30 y salía 7 menos cuarto, cuando tenía séptima, y 6:10 cuando tenía sexta. Y cuando estaba entrando al colegio, en la cuadra anterior había una casa de cambio. Y yo miraba a la 1:20 del mediodía, la pizarra, la estoy viendo, con las letras Bordeaux, los números Bordeaux, y decía, invento, números de hoy, ¿no? Sí. Dólar 62 pesos. Salía a las 7 de la tarde, como dije, ya estaba cerrado, obviamente, y capaz decía dólar 78. Y al día siguiente, cuando iba al mediodía, decía dólar 85, y cuando salía a la tarde, decía dólar 103. Y me acuerdo que se viajaba en subte con cospeles, y no te vendían más de 10 cospeles. Capaz el precio del cospel del viaje tenía un precio a la mañana y tenía tal vez otro a la tarde. Y yo me recuerdo salir en el medio del viaje, perder una ficha, dar vuelta al molinete, comprar 10 cospeles y volver a entrar. Era negocio. Y nada, entonces entender todo eso que pasaba era lo que me llevó a estudiar economía. Y encima en ese 5º año teníamos economía por primera vez. Y me acuerdo que teníamos un profesor de Signé, que era profesor de microeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ahora te voy a contar una anécdota muy linda sobre el caso. Y era la primera vez en su vida que iba a dar clases al Buenos Aires, el primer año, a la secundaria. Nunca le había enseñado a los estudiantes secundarios. Entonces me acuerdo que explicó rendimientos marginales decrecientes. Claro, eso se explica matemáticamente con derivadas. Y nosotros no sabíamos derivadas, no sabíamos qué eran las derivadas. Entonces no supo cómo explicarlo, intentó explicarlo varias veces y nadie lo entendía. Entonces nos miró a todos, era enorme, un tipo que pesaba 180 kilos, y nos mira y nos dice, no sé, ya no sé cómo explicarles. ¿Alguien entendió de ustedes que le pueda explicar a sus compañeros? Y yo dije, sí, yo creo que haber entendido, ¿no? Y subí, me hizo subir a la tarima. En Buenos Aires tiene tarima, sigue teniendo tarima. Y le expliqué a mis compañeros. Y evidentemente había entendido todo. Y mis compañeros me entendieron a mí. Claro, y dije, esto es lo mío, capaz. Y yo estaba en el proceso de elegir una carrera. Y me acuerdo que tomó el primer examen y me saqué 10. Y a todos les había puesto baja nota. Y a mí me puso 10. No recuerdo si esto fue antes de esa clase o después. Y dije, bueno, y eso me ayudó a decidir ser economista. Con la guía del estudiante, bueno, etcétera, pero decidí ser economista y me acuerdo que ahora, mirando para atrás, me pasa algo muy lindo. Porque tengo 48 años y yo amo mi profesión. No la considero un trabajo porque hago lo que realmente me gusta. Entonces, cuando miro para atrás y me acuerdo de aquel adolescente de 18 años que fui, y me acuerdo qué pensaba en ese momento de elegir la carrera, empezar la carrera, realmente soñaba con ser todo lo que soy hoy en día. Pero sin un desvío, o sea, creo que llegué profesionalmente a lo que quería hacer. Todavía seguramente espero poder seguir progresando porque de hecho soy mucho mejor economista que hace 5 años y mucho mejor que hace 10 años. Espero seguir en esta tendencia.
¿no? Pero con sumo placer creo que, y hasta me emociona un poco, que pude cumplir los sueños de ese pibe. Qué lindo. De 18 años, ¿Siempre con 19. la misma orientación económica desde el principio de la carrera? ¿O fue Siempre cambiando? fui liberal. Recuerdo que yo entré al Colegio Nacional de Buenos Aires en 1985. Yo hice primer año en el 85, que era el año que se volvió a refundar el centro de estudiantes después de la dictadura militar, porque vos pensás que Alfonsín asume en diciembre del 83, el 84 fue el año de que la democracia fue desembarcando en el día a día, y el 85, cuando yo entré a primer año, fue el año que se refundó el centro de estudiantes, que empezó a haber elecciones de vuelta. Y yo votaba UPAU, ¿no? O sea, siempre fui liberal desde joven, siempre creí en la individualidad del ser humano por arriba de todo, como motor de todo. Y siempre tuve bastante desprecio por el colectivismo, ¿no? Y en ese sentido pude ser bastante inmune a la educación pública, tanto de gestión privada como de gestión estatal, ¿eh? Porque a la primaria yo fui a un colegio de gestión privada inglés, ¿no? Entonces, nada que ver, tengo las dos campanas. Y realmente pude, capaz por mi personalidad, por el individualismo. A mí si todo el mundo me dice blanco, me empiezo a sospechar, ¿por qué blanco? Che, el negro debe estar bueno. Investiguemos quién dice negro, ¿no? Y esto fue lo que me acercó después de recibido a la escuela austríaca. Porque la escuela austríaca yo me recibí sin conocerla. A ver, hoy en día en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires no están los libros ni de Mises, ni de von Bauer, ni de... Empiezo Menger, von Bauer, Mises, Hayek, Rothbard, Kirchner, Hoppe, Huerta de Soto, todos ausentes sin avisos. Y esto es muy interesante porque cuando yo a mis estudiantes los mando a estudiar y les explico el adoctrinamiento en la religión del Estado que se hace en la educación pública, obviamente uno tiende a decir, no, este profesor me está diciendo cualquier cosa. Y la educación pública, el adoctrinamiento es fácil de entender. ¿Cómo es? Muy sencillo. La educación pública quiere decir que los contenidos, los planes de estudio, la materia, la bibliografía, ¿quién la decide? Un Ministerio de Educación provincial, en el caso de la primaria y secundaria, nacional en el caso de las universidades, con la CONIAU, etcétera, etcétera. ¿Y quién decide los contenidos? Burócratas de los ministerios. ¿Y qué son los burócratas? Políticos. Ok, entonces la educación pública está orientada a meternos en la cabeza la religión del Estado, con meternos la idea que necesitamos a la casta política, que son los obispos, los cardenales, los curas de la iglesia de la religión del Estado, que nos dicen que ya no gobiernan para Dios y por Dios, ahora gobiernan para el bienestar general y que ellos saben en qué consiste, cómo alcanzarlo y que nos van a llevar hacia él. Y es fabuloso, ¿no? Porque pasan a ser otra clase de seres humanos, porque todos nosotros perseguimos nuestro propio bienestar. Ellos son tan generosos que persiguen no su propio bienestar, sino el bienestar general. O sea, qué generosidad. Son otra clase de seres humanos. Bueno, creo que ya me está respondiendo la próxima pregunta, que era ¿por qué elegiste el tema de la conferencia que das hoy, que se llama Desenmascarando la teoría marxista de la explotación? ¿Por qué te parece importante? Bueno, es muy importante esto, porque ¿por qué elegí este tema? No, te agrego a lo que venía diciendo. Mirá, yo creo que esta conferencia que doy, lo que me movilizó a hacerlo es de una manera didáctica, sencilla, orientada a todo el mundo,
muestro desde el paradigma de la escuela austríaca, escuela totalmente ignorada en la educación pública, proscripta. A ver, vos hablás con los estudiantes de economía de la Facultad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, y no saben nada, no leyeron nunca a Menger, a von Bauker, a Mises, a Hayek, a Rothbard, a Kirchner, no tienen ni idea de quiénes son. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, como la crítica a la teoría de la explotación la hago de la escuela austríaca, muestro la escuela austríaca y los dejo en libertad a que indaguen sobre la escuela austríaca. Eso por un lado. Por el otro, cumple un rol que debería cumplir la educación pública y que no lo hace. ¿Cuál es ese rol? Sencillo. La escuela austríaca muestra que la teoría de la explotación marxista es un error científico, es una estafa intelectual, porque parte de todos supuestos que están mal, son equivocados y la escuela austríaca lo muestra, pero de manera muy contundente. Entonces, yo muestro que la teoría de la explotación marxista es un error científico y que ¿por qué no es desenmascarada en la educación pública? Porque la escuela, la teoría de la explotación marxista, es funcional a la casta política, es funcional al avance del colectivismo sobre el individualismo, es lo que está debajo del socialismo moderno, es la arquitectura filosófica pseudocientífica que sostiene el socialismo moderno, que empodera a la casta política. Porque hay que saber muy bien, un ministerio, una secretaría, una subsecretaría practican el socialismo. La socialdemocracia en esencia no tiene diferencia con el socialismo, el comunismo. No hay diferencias fundamentales, la diferencia es tan solo de escala o de intensidad. Entonces, todo esto muestro en esta conferencia. Que se suma a otra conferencia que también muestro, que es acción humana, función empresarial. El empresario es un benefactor social y la imposibilidad del socialismo. Nos enseñaron todo al revés. Articulan estas dos conferencias y termina dando todo el pantallazo de lo que estoy hablando. Bien. Diego, la palabra libertad tiene una connotación sumamente positiva, es considerado como un bien, algo deseable, nadie lo discute. ¿Cómo se explica que dos conceptos tan estrechamente relacionados como el liberalismo y el capitalismo sean tan denostados entonces? Bueno, primero, la gente no sabe lo que es la libertad, punto número uno, porque en el extremo, para que se entienda lo que quiero transmitir, la gente piensa que la libertad se pierde solamente cuando no te dejan circular libremente o cuando te encierran en una cárcel. No. La libertad es muchísimo más que eso. A ver, vos cuando tenés un Estado que interviene y no te deja interactuar libremente con tu prójimo, se mete entre vos y tu prójimo, cuando interviene un Estado, y siempre que interviene un Estado lo hace, vos cuando interviene un Estado dejás de hacer lo que harías en total libertad, persiguiendo tu propio beneficio, persiguiendo maximizar tu bienestar en el sentido más amplio de la definición. Dejás de hacer todo eso y pasás a hacer cosas que nunca harías por voluntad propia, que solamente las haces porque hay un Estado que interviene y te obliga a hacerlo. Y lo puede hacer porque tiene el monopolio de la violencia. Y no solamente tiene el monopolio de la violencia, tiene el monopolio de la legitimidad
de la legalidad y del castigo si no cumplís con todo ese entramado que él, mediante las instituciones que él mismo crea, en su propio beneficio. Entonces, si no cumplís, te castiga. Ante el miedo de ese castigo, vos dejás de hacer lo que harías en libertad y pasás a hacer lo que te obliga a hacer el Estado simplemente porque estás coaccionado físicamente por medio del Estado. Es muy fácil de entender, con un ejemplo muy sencillo. Imagínate cuando el Estado te pone impuestos, imposición, violencia física. Un tipo como yo, cuando haces bien la cuenta, el 70% del ingreso lo destina al pago de impuestos, ya sea sobre el flujo más el stock. Haciendo una cuenta sencilla, 8 meses del año más o menos, laburo para el Estado. ¿Qué cosa más parecida a la esclavitud conoces que esa que laburar 8 meses para otro? Pero la cuenta que hay que hacer es, imagínate todo lo que yo dejo de poder hacer por no disponer el fruto de 8 meses de mi trabajo. Todas las cosas que podría hacer, dónde podría ir, las que podría adquirir, las que podría dar un tercero voluntariamente que no lo puedo hacer porque vino otro tercero y me lo sacó por la violencia. Eso es la verdadera pérdida de libertad en el siglo XXI, porque hay que considerar que desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX y ya en estas 2 primeras décadas del siglo XXI, hemos transitado por una historia de avance del colectivismo del Estado y los burócratas del Estado sobre el individuo, sobre las libertades individuales. Tenemos todas en Occidente, por ejemplo Estados Unidos, Argentina, constituciones que habían sido pensadas en el siglo XIX con su centro neurálgico en los capítulos que intentan preservar la libertad individual en contra del avance del Estado. Bueno, no han servido para nada. Esas constituciones terminaron siendo vehículos violentados que en realidad terminaron consagrando el avance del Estado, la política, los burócratas sobre el individuo. Y supuestamente para darte servicios que luego nunca llegan. Servicios que primero no son elegidos voluntariamente, que no son pagados voluntariamente. ¿Ok? Y después los pagas voluntariamente de forma privada para suplir como seguridad, por ejemplo. Como seguridad, o sea, terminás pagando, porque a ver, El doble. esto es muy interesante. En Argentina tenemos un destrozo cultural, creo pocas veces visto en Occidente, que es lo que yo conozco. ¿Por qué digo esto? Los argentinos nos vivimos quejando que la seguridad es pésima. Los argentinos nos vivimos quejando que la justicia es pésima. Nos vivimos quejando que la salud es cada vez peor, que la educación es cada vez peor. 4 servicios que son prestados por el Estado. Y este deterioro no es nuevo, es un deterioro que lleva 70 años. Y cuando nos quejamos, y a estos mismos argentinos, que vemos que cada vez están peor, pero no solamente nosotros, nuestros padres también venían quejándose. Y nuestros hijos, que los que tenemos hijos jóvenes o en adolescencia, también se vienen quejando. Cuando le plantea, che, ¿y qué hay que hacer? Más Estado. No, tiene que haber más Estado, tiene que haber más control, Un Estado eficiente. Que es como creer en helado caliente. Porque esto lo explico en estas conferencias. El Estado no puede ser nunca eficiente. ¿Por qué no puede ser nunca eficiente? Porque no tiene los incentivos para hacerlo. Punto número 1. Punto número 2 y más importante. No tiene posibilidad de hacer cálculo económico. Porque todo lo que hace es sin sistema de precios. Entonces el Estado no sabe qué producir, cuánto producir,
de qué calidad producir. Entonces vos te das cuenta que además, y esto es una crítica al liberalismo clásico, que dice, no, el Estado para ser eficiente tiene que permanecer siendo chiquitito, solamente prestando seguridad y justicia. A ver, pongámoslo en estos términos. Que un determinado ente, teniendo el monopolio de la violencia, el monopolio de la seguridad, el monopolio de la justicia, el monopolio del castigo, el monopolio de cobrar impuestos, quede chiquitito, es una quimera. Con todos esos atributos, está solamente condenado a agrandarse. ¿Ok? Por eso, esto lo explica muy bien el trípode, que yo le digo trípode que en realidad tiene dos patas, porque es Hayek, Mises, Hayek. Hayek te dice la fatal arrogancia. El policymaker interviene y te dice esto tiene que ser de esta manera e interviene en el mercado. Obviamente, esa fatal arrogancia de Hayek, como es puesta en práctica sin la posibilidad de hacer cálculo económico, que bien lo explica Mises, te lleva a malos resultados. Cuando el Estado ve que los resultados son muy lejos o muy lejanos a lo que pensaba él, ¿qué hace? Los quiere corregir con más intervención. Entonces te lleva al camino de la servidumbre que explica Hayek. Y cada vez tenés un Estado más grande y más ineficiente. ¿Y qué opinas de la educación como igualadora de oportunidades? Mira, yo creo que la igualdad de oportunidades es una mentira. ¿Por qué? Porque es ir contra la naturaleza del ser humano. Vos, fatalmente arrogante, como burócrata en el ejercicio de las estructuras del Estado, le decís, yo te voy a brindar igualdad de oportunidades. Es una mala asignación de energías, además de recursos. ¿Por qué? Porque el que está del otro lado tiene diferentes atributos intelectuales, físicos, diferentes intereses. Unos son buenos para A, otros son buenos para C, otros son buenos para Z. Entonces, brindar, poner o intentar hacer una igualdad de oportunidades es muy simple. A ver, si el Estado quería poner una escuela de básquetbol, un ejemplo muy grosero, para brindarle la misma oportunidad de ser basquetbolista a Giacomini y a Ginóbili, para que se entienda, y no iba a lograr su cometido. Aparte, ¿sabes qué, Estado? A mí no me interesa ser basquetbolista. Entonces, ¿sabes qué? Mejor dejar la educación en libertad, que la gente decida qué quiere hacer. Porque un chico que no le interesa la matemática, unos padres que no le interesa que su chico estudie matemática, vos no tenés por qué hacerlo estudiar matemática 7 años de primaria más 5 años de secundaria. ¿Ok? Por eso esto es muy importante, que los contenidos de la educación tienen que ser libres. No tiene que haber acá redonde un ministerio que se arrogue la fatal arrogancia de decir que hay que dar. Pero al mismo tiempo, si el Estado quiere intervenir, cosa que a mí no me agrada, pero si quiere intervenir de mejor manera, ¿sabés cómo tiene que ser el subsidio? Le tiene que dar un cheque al padre, un voucher al padre, que con educación en libertad, donde uno tiene escuelas totalmente diferentes, le da la plata al padre y el padre elige dónde mandar. Entonces ahí los colegios compiten. Ahí no habría ningún Baradel, ni habría 3 docentes por cargo. Está bien. Y los resultados de los pibes en las pruebas PISA serían infinitamente mejores. Los países nórdicos tienen vouchers y tienen mucho mejores resultados. Me adelantaste la próxima pregunta. ¿Qué le respondemos a los que nos dicen, a los libertarios nos dicen, los nórdicos son ejemplos de socialismo exitoso? A ver, yo soy anarcocapitalista, ¿no? En el mundo no hay ningún país anarcocapitalista, porque de hecho el concepto país
se va de bruces con el anarcocapitalismo porque en realidad, filosóficamente, no nos gusta tampoco los límites políticos de los países. Pero dejando esto de lado, les quiero avisar que los países nórdicos son los países que se acercan en términos relativos, en términos comparativos, más al anarcocapitalismo. ¿Por qué? Porque son los que tienen más libertad individual. A ver, sigue habiendo ministerios que dictaminan contenidos, pero mucho menos, 40% de los contenidos, 30%. Le dan voucher a los padres. Y en el área económica, todos esos países son los que más libertad económica conciben y le dan al sector privado. Más permiten libremente la acción humana de Mises o la función empresarial de Jesús Huerta de Soto. A ver, cuando vos ves la libertad económica que enfrentan las empresas, el índice de propiedad privada, la facilidad de poner una empresa, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, están entre el puesto 1 y 8 en el mapa de 150 países. Estados Unidos capaz está en el 20 recién. Entonces ahí vos te das cuenta, y esto se cae como un piano cuando vos te das cuenta que esos países no tienen salario mínimo. Esos países no tienen indemnización. Entonces ahí te das cuenta que, como siempre, la gente socialista vive de espalda a la realidad, de espalda a los datos, mintiéndole a la gente. Y a veces a sí mismos. Eso no me preocupa. Si quieren automentirse, los dejo en libertad que se automientan, pero que no le mientan al prójimo. Está bien. Diego, vamos a algo más local. Sí. El tema inflación. Ya muchos dicen que no queda otra que dolarizar, dado la historia que tenemos de inflación tras inflación. ¿Es factible para Argentina dolarizar? ¿Sería muy dificultoso? ¿Estamos preparados para eso? Bueno, vayamos al grano. Primero, una economía no puede crecer sin moneda. La población que viva en esa economía, si no tiene moneda, no puede acceder a un aumento de su prosperidad. ¿Ok? De hecho, la moneda, que es un invento privado, que nace en el sector privado, es uno de los grandes inventos de la civilización en la historia de la humanidad. Sin moneda no hubiera habido nunca desarrollo de la civilización ni prosperidad. Contundentemente, sin moneda seguiríamos siendo 800 millones de habitantes en el mundo y no 7.000. La esperanza de vida sería 30 años y no redondeando 80. ¿Cuál es el problema de Argentina? Argentina no tiene moneda. Y esto no tiene vuelta atrás. Los argentinos no queremos ninguna moneda emitida por nuestra casta política a través del Banco Central. Y a las pruebas me remito. Yo nací en 1971. Yo no vi la moneda nacional que dejó de existir, el peso moneda nacional que dejó de existir en 1970. Desde 1970 para acá nos comimos 6 signos monetarios, le sacamos 13 ceros a la moneda. O sea, ¿qué quiero decir? 6 veces intentamos refundar la moneda argentina emitida por el Banco Central y 6 veces ya fracasamos. O sea, está claro que no tenemos que ir más por ese camino. Entonces tenemos inflación, vos me preguntás. Y hay muchos colegas, todos los políticos, que dicen que Argentina no tiene que seguir el camino que siguieron nuestros vecinos, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, que bajaron la inflación y que se puede bajar la inflación con moneda doméstica y política monetaria y Banco Central. Están todos equivocados. ¿Por qué? Porque esos países lo pudieron hacer porque tenían un punto de inicio que nosotros no tenemos. Esos países tenían demanda de dinero, ese es el punto de inicio. ¿Dónde se ve? Los chilenos ahorran en su moneda, los peruanos ahorran en su moneda, los colombianos ahorran en su moneda, los brasileños ahorran en su moneda. O sea, tienen demanda de dinero. Tenían sin inflación
simplemente porque, voy a decirlo en términos coloquiales, sus bancos centrales se zarpaban emitiendo. Entonces, lo único que tenían que hacer para bajar la inflación era ser responsables y poner la emisión monetaria a raya con la demanda de dinero que tenían, hacerla converger y la inflación iba a bajar. Bueno, lo hicieron, terminaron teniendo éxito. Argentina no tiene demanda de dinero porque nosotros, No confiamos. todos, no importa nuestro estatus social, ahorramos en dólares. Cada tanto, recurrentemente, ahorramos 10, 100, 1000, 10.000 o 100.000 dólares, según sea nuestro poder adquisitivo, salimos recurrentemente corriendo a ahorrar en dólares. Cuando hacemos esto, cada uno de los argentinos, eso es, caída de demanda de dinero, exceso de demanda de dólares. Para equilibrar eso, te salta el tipo de cambio y la tasa de interés instantáneamente. Del otro lado, ese exceso de demanda en el mercado cambiario es exceso de oferta. En el mercado de bonos, que te sube el costo de capital, te sube la tasa de interés y te produce un exceso de oferta en el mercado de bienes. Eso te produce que te cae la inversión, te cae el nivel de actividad. En el mercado de trabajo, eso es caída de demanda de trabajo. Eso es caída de empleo, aumento de desempleo, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia. Todos estos desequilibrios que te acabo de describir rápidamente son producto de que no queremos nuestra moneda y que recurrentemente vamos hacia el dólar. Entonces, si vos juntás este desequilibrio con que un país no puede funcionar sin moneda, tenés que llegar a la conclusión que la única manera de salir de este atolladero y volver a crecer y tener prosperidad es que a la gente se le dé la moneda que la gente quiere. La moneda en la cual la gente quiere ahorrar, la moneda en la cual la gente quiere hacer transacciones económicas. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Este es un plan económico que invito a la gente a leerlo en Libertad, 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 que hicimos con Javier Milei. Nosotros proponemos primero hacer una reforma del Estado, porque sin reforma del Estado nada tiene sentido. O sea, vos me decís, Diego, ¿querés dolarizar hoy en Argentina, Didi, Badi, Digún? Si viene una madrina y dolariza, ¿vos querés? ¿Estás a favor? Te contesto que no. Porque dolarizar así, sin hacer reformas estructurales, sin hacer la reforma del Estado, sin bajar el gasto público y sin bajar impuestos, te va a bajar la inflación. Pero no te va a servir para crecer. No te va a servir para generar riqueza. No te va a servir para generar prosperidad. Vos para eso tenés que hacer una reforma del Estado. Bajar el gasto público fuertemente para poder bajar impuestos. Para poder bajar regulaciones y desahogar al sector privado, para que el sector privado pueda, ¿qué? Pueda hacer negocios de vuelta, pueda invertir de vuelta. Y entonces, al ganar dinero de vuelta, como consecuencia, invierta, genere puestos de trabajo, demande trabajo, aumente los salarios. Después de esto, hacer una reforma bancaria anticorrida para los depósitos a la vista, poner una banca Simon con 100% de encaje para evitar las corridas y decretar la libertad de monedas. Se puede hacer transacciones económicas en la moneda que usted quiera, ¿ok? Y poner una banca de inversión en la cual se puede ganar tasa de interés. Pero ahora bien, como al decretar la libertad de monedas se cierra el Banco Central, se elimina el prestamista de última instancia. Al eliminar el prestamista de última instancia, si vos en la banca que buscás tener retorno de tasa de interés, vos invertís mal, el banco le presta a quien no le tiene que prestar y ese al quien le prestó quiebra, nuestra propuesta impide socializar las pérdidas. Porque cuando sucede esto con Banco Central, ¿qué hace? Sale el Banco Central a salvar a los bancos, sale a salvar a las empresas. ¿Y quién paga la factura? Toda la sociedad. Con nuestra propuesta eso desaparece. Y ahora para cerrar, yo creo que la libertad de monedas, con Javier pensamos, que la gente en Argentina, después de las reformas estructurales, que esto también tendría una reforma laboral,
que va en línea con la baja de impuestos, haría que hubiese una dolarización espontánea. O sea, nosotros a la casta política hasta los liberamos de la responsabilidad de tener que dolarizar. La gente va a dolarizar. ¿Por qué? Porque la gente quiere dólares y porque Argentina es el país con más dólares después de Estados Unidos. Tenemos 400.000 millones de dólares, que es más que un PBI, afuera del sistema. Con todas estas reformas van a empezar a venir $2 de afuera. Y la tasa de argentinos, fuera del sistema estoy hablando, la tasa va a aumentar el ahorro genuino, la tasa de interés se va a desplomar y va a haber un boom de inversión, de creación de puestos de trabajo, de crecimiento. Bien, Diego, se nos acabó el tiempo, pero una última, si me podés responder corto. ¿Hay algún otro país en el mundo que haya hecho reformas similares a las que nosotros tenemos que hacer que se pueda tomar como modelo? ¿O lo nuestro es un caso único? No, te voy a contestar algo terrible, muy fuerte. La gente está adoctrinada en la religión del Estado. Los bancos centrales, monopólicos y 100% estatales son una invención de los últimos 100 años. En Estados Unidos se creó en 1913 y no 100% estatal la Reserva Federal, era mixta, eran capitales estatales y capitales privados. El Banco Central se creó en 1935, mixto también. Se hizo nacional recién en 1946. ¿Qué te quiero decir? La humanidad vivió sin bancos centrales públicos 100% estatales siglos y siglos. Y esto es importante, en las ciencias sociales como la economía, son muy diferentes a las ciencias duras como la física. La evolución del tiempo no quiere decir indefectiblemente progreso, que vas a un estadio mejor. En las ciencias sociales, el paso del tiempo muchas veces te lleva a cosas que son peores que las que existían previamente. Y el caso del Banco Central, 100% estatal, monopólico, que vive falsificando dinero sin respaldo, es infinitamente peor que lo que teníamos antes cuando había, por ejemplo, respaldo en oro y plata. Concretamente, en el siglo XIX, la inflación en Estados Unidos sin reserva federal fue menos 0,9% promedio anual. Con reserva federal fue 3% promedio anual. Mirá cómo con cualquier banco central en el mundo los políticos estafan a los privados. En Argentina siempre nos zarpamos. Ese numerito fue, antes de Banco Central, menos 0,5. Con Banco Central nacionalizado, entre 1946 y 1991, 224. Y si cuento toda la historia del Banco Central hasta el 2016, 175% promedio anual. Está todo dicho. Muy claro, Diego. Un placer enorme. Muchas gracias. No, un placer estar en Córdoba.